Explicamos el funcionamiento de la diana de dardos. En un principio es una diana pues electrónica, en la cual para poder encenderla pulsaríamos el botón de Gain y a partir de ella la pantalla de display se enciende. Luego, por ejemplo, en Gain vamos dándole a Gain y nos van saliendo los juegos que tiene. El cricket es el más famoso de los dardos. Luego aquí usaríamos para seleccionar los jugadores. Si somos uno, somos dos, tres o cuatro. O si vamos por pareja, pues también, si son dos parejas, pues pondríamos dos jugadores. O si son cuatro parejas, pues cuatro jugadores o tres parejas, ¿vale? Se puede jugar por pareja o por individual. Una vez que ya tengamos los jugadores seleccionados, le daríamos a donde pone Start. Bueno, pues explico este juego porque es el que más, como digo, el que más conocido. Luego tenemos aquí, según los puntitos, son los dardos que nos quedan. En este momento pues tenemos 3 tiradas. Y pues nada, cuando tiramos un dardo, supongamos que le damos al 19, pues nos marcaría el 19. Esto significa que ha marcado una vez. Si le damos aquí otra vez al 19, marcaría que le hemos dado 2 veces. Y si le volvemos a dar otra vez, ya nos marcaría que está completo. Es decir, que a partir de ahora ya, cada vez que tiremos al 19, vamos a puntuar. Cuando está parpadeando, ya significa que podemos coger los dardos y cambiaríamos al segundo jugador. En este caso, daríamos otra vez a donde pone player. Ya pasaríamos al segundo jugador. Igualmente, tener 3 tiradas. Y aquí ya nos marca que el 19 ya no podríamos puntuar. Lo único que podríamos hacer es tirarle para cerrar el 19. Así con todos los números. En el caso de que tiremos, por ejemplo, algún dardo y imaginemos que damos al 17 y ahora tiramos un dardo y salimos fuera de la diana. Entonces ahí no marca. Para evitar que al coger los dardos nos marque, tenemos el botón de Hold, que significa ahora. Entonces, una vez que empieza a parpadear, ya podemos retirar los dardos y seguiríamos jugando con el segundo jugador. O bueno, en este caso el primer jugador. Si fuese el tercero, pues marcaría el tercero. Y luego, por ejemplo, si queremos pues resetear, le daríamos a Reset. Empezaríamos de cero otra vez todo. Luego tenemos dándole al juego. También el 301 es un juego también bastante conocido. Podemos también subir la cantidad. Si le damos a Option, nos va a subir a 501, 601, hasta 1000. ¿Vale? Y este juego pues igual, este va de descontar puntos hasta llegar a 0. Y nada, la diana automáticamente no hace falta desconectarla del cable ni nada. Simplemente cuando ya dejemos de jugar, pues ella al cabo de los 5 minutos se apaga. ¿Qué pasa si se apaga y tenemos una partida media? Pues nada, le volveríamos a dar a Gain y se quedaría en la partida donde estábamos jugando. Vale, pues este es el vídeo para explicar cómo funciona la diana electrónica. Un saludo.